¿Se la quieren quitar? Isaac responde. Isaac del Toro ganó una etapa histórica del Tour. La ganó en Francia. La ganó después de un problema mecánico. La ganó después de perder tiempo con el cambio de bicicleta. La ganó teniendo que volver al grupo. Y aún así, después de todo eso, atacó. Ganó. Levantó los brazos y México celebró una de esas victorias que no se olvidan. Pero ahora está pasando algo muy curioso. Porque cuando Isaac gana, algunos no hablan de Isaac. Hablan de Pogačar. Hablan de UAE, hablan de estrategia, hablan de circunstancias, hablan de si lo llevaron, de si lo dejaron, de si el equipo preparó todo, de si la carrera se abrió por otros. Y poco a poco intentan instalar una idea peligrosa. No que le van a quitar la victoria en una oficina, no que hay una sanción, no que existe una investigación, no, algo más sutil, algo más injusto, intentan quitarle el mérito. Y eso, para un corredor joven, puede ser casi igual de duro. Porque una victoria no solo vive en la clasificación, también vive en la memoria, en cómo se cuenta, en quién se lleva el crédito, en qué frase queda pegada a la historia. Y la pregunta es muy clara: ¿Isaac ganó porque fue el más fuerte en el momento decisivo? ¿O ganó porque otros quieren convertir su victoria en una consecuencia de Pogačar y de UAE? Ese es el debate que se está abriendo. Y por eso hay que volver a los hechos, no a las opiniones, no al ruido. No a los comentarios que aparecen después de que un mexicano gana en territorio donde muchos no esperaban verlo ganar. A los hechos. Isaac tuvo un problema mecánico. Isaac tuvo que esperar el cambio de bicicleta. Isaac perdió posición. Isaac tuvo que regresar. Y después de regresar, atacó. Esa secuencia cambia todo, porque si alguien quiere decir que fue una victoria fácil, tiene que explicar una cosa. ¿Cómo puede ser fácil una victoria donde primero te pasa algo que puede destruir tu etapa? ¿Cómo puede ser regalada una victoria donde pierdes tiempo en plena carrera? ¿Cómo puede ser solo estrategia de equipo una victoria donde el corredor tiene que rehacerse, volver al grupo y todavía tener piernas para rematar? Antes de seguir, suscríbete a Pedal Crew y activa la campana, porque esto no va solo de una etapa, va de cómo se empieza a contar la carrera de Isaac del Toro. Y si no se cuenta bien desde ahora, otros van a intentar escribir su historia por él. La victoria de Isaac no fue una victoria cualquiera, fue una etapa del Tour, fue una etapa en Francia, fue una etapa que lo puso en una lista muy pequeña para el ciclismo mexicano, porque Isaac se convirtió en el segundo mexicano en ganar una etapa del Tour. Eso ya es enorme, pero lo que la hace todavía más fuerte es el camino. No ganó escondido, no ganó sin sufrir, no ganó porque todo salió perfecto, ganó después de que algo salió mal. Y ahí está el corazón de esta historia. Porque hay victorias que se entienden solo mirando la meta, y hay victorias que se entienden mirando lo que pasó antes. La de Isaac pertenece al segundo grupo. Si solo ves el último ataque, puedes pensar que fue potencia. Si ves la avería, entiendes que también fue cabeza. Si ves el retraso, entiendes que también fue calma. Si ves el regreso, entiendes que también fue carácter. Y si ves el remate, entiendes que no fue casualidad. Pero algunos prefieren contar otra cosa. Prefieren decir que Pogačar cerró diferencias, que UAE movió la carrera, que el equipo tenía superioridad, que el contexto lo favoreció, que la victoria encaja dentro del dominio de UAE. Y claro, UAE importa, Pogačar importa, la estrategia importa. Nadie está diciendo que Isaac corra solo en una isla. El ciclismo moderno es equipo, radio, jerarquías, directores, gregarios, líderes y planes. Pero una cosa es reconocer el contexto, y otra muy distinta es borrar al corredor que tuvo que ejecutar. Porque al final, cuando llega el momento de atacar, no ataca el comunicado del equipo, no ataca el coche de UAE, no ataca el prestigio de Pogačar, no ataca una táctica dibujada en una pizarra. Ataca el corredor, atacan sus piernas, ataca su cabeza. Ataca su capacidad para decidir en segundos, y ese día, quien atacó fue Isaac del Toro. Eso es lo que algunos quieren minimizar, y hay que decirlo claro, no le pueden quitar la victoria. La etapa está ganada, el resultado está ahí. La imagen existe, la historia existe, pero sí pueden intentar quitarle brillo, sí pueden intentar reducirla, sí pueden intentar convertirla en la victoria del equipo en vez de la victoria de Isaac. Sí pueden repetir tantas veces que fue por Pogačar que una parte del público termine creyendo que Isaac solo estaba en el lugar correcto, y ahí es donde México tiene que estar atento, porque esto ya lo hemos visto en otros corredores jóvenes. Cuando ganan dicen que fue el equipo, cuando pierden dicen que todavía no están listos, cuando obedecen dicen que son gregarios, cuando atacan dicen que les dieron permiso, cuando resisten dicen que los protegieron, cuando brillan dicen que alguien más abrió la puerta. Con Isaac puede pasar lo mismo. Si gana una etapa fue porque UAE controló, si sube al podio fue porque Pogačar lo protegió, si aguanta la montaña fue porque el equipo lo llevó. Si renueva hasta 2031, fue porque UAE lo amarró. Si no corre una carrera, fue porque no estaba preparado. Si corre y gana, fue porque el calendario lo favoreció. Entonces la pregunta es dura. ¿Qué tiene que hacer Isaac para que algunos simplemente acepten que es bueno? Porque ese día hizo todo lo que se le puede pedir a un corredor. Tuvo un problema, no se rindió, volvió, leyó la carrera. Atacó, ganó. Y aún así, después de la victoria, aparece el intento de poner el foco en otros. Eso no es análisis, eso es resistencia a reconocerlo. Y ojo, esto no significa atacar a Pogačar. Pogačar es el mejor corredor del mundo. Pogačar es una figura gigantesca. Pogačar tiene una influencia brutal dentro de UAE y dentro del pelotón, y si Isaac aprende cerca de él, eso puede ser una ventaja enorme, pero precisamente por eso hay que separar las cosas. Una cosa es correr en el equipo de Pogačar,
Otra cosa es que cada victoria de Isaac le pertenezca emocionalmente a Pogačar, porque ese es el peligro, que Isaac quede atrapado en una sombra tan grande que incluso cuando gana, parezca que otro ganó por él. Y eso sería injusto, porque Isaac no es solo el joven de UAE, no es solo el mexicano que acompaña a Pogačar, no es solo el proyecto a futuro. Isaac ya ganó, Isaac ya respondió, Isaac ya mostró que cuando la carrera se rompe, tiene instinto. La etapa 2 fue una respuesta a los que decían que todavía era demasiado joven, una respuesta a los que creían que su lugar era solo aprender, una respuesta a los que pensaban que México podía emocionarse, pero no ganar en el Tour, una respuesta a los que miraban su presencia como una historia bonita, pero no como una amenaza real, y sobre todo, una respuesta a los que ahora quieren explicar su triunfo sin ponerlo a él en el centro. Porque hay algo muy importante en el ciclismo. El equipo puede preparar, el líder puede condicionar, los rivales pueden equivocarse, la carretera puede abrir oportunidades, pero cuando una oportunidad aparece, muchos no pueden tomarla, muchos dudan, muchos llegan tarde, muchos gastan de más. Muchos atacan en el momento equivocado, muchos tienen piernas, pero no cabeza, muchos tienen cabeza, pero no piernas. Isaac tuvo las dos cosas, y eso no se regala, eso no lo da una radio. Eso no lo fabrica un director en el coche. Eso no aparece porque Pogačar esté cerca. Eso se entrena, eso se sufre, eso se aprende, eso se tiene o no se tiene. Y en esa etapa, Isaac lo tuvo. Además, el problema mecánico hace que el triunfo sea todavía más defendible. Porque un problema así puede romper la concentración, puede llenarte de ansiedad, puede hacerte gastar de más para volver, puede hacer que llegues al momento decisivo con menos energía, puede convertir una etapa soñada en una etapa de supervivencia. Pero Isaac no se quedó en la excusa, no se quedó en el gesto de frustración, no se quedó pensando en lo que había perdido, volvió a la carrera. Y cuando un corredor vuelve después de un golpe así, ya está diciendo algo, está diciendo que no se desconecta. Está diciendo que no se hunde, está diciendo que no necesita un día perfecto para competir, está diciendo que puede ganar incluso cuando el plan se rompe. Y eso, para un corredor de su edad, vale muchísimo. Por eso molesta que algunos intenten rebajar la victoria, porque si Isaac hubiera perdido por la avería, habrían dicho que le faltó experiencia. Si Isaac hubiera vuelto pero no hubiera atacado, habrían dicho que le faltó ambición. Si Isaac hubiera atacado y explotado, habrían dicho que fue inmaduro, pero como atacó y ganó, entonces dicen que fue por UAE. Ese es el doble rasero, y el público lo nota México, lo notan los aficionados que siguieron cada etapa. Lo nota cualquiera que vio que Isaac no ganó desde una alfombra roja, ganó desde una dificultad, ganó después de un problema, ganó cuando muchos se habrían conformado con volver al grupo. Y esa es quizá la frase más importante del video, a Isaac no se conformó. Después de una avería, muchos corredores habrían pensado, salvemos el día. Después de un retraso, muchos habrían pensado, ya bastante con volver. Después de gastar energía para regresar, muchos habrían esperado a otra etapa. Isaac no. Isaac vio una puerta y la cruzó. Eso es mentalidad de ganador, no porque gane siempre, no porque no vaya a fallar, no porque ya sea un líder absoluto, sino porque en el momento donde la carrera le pidió una decisión, decidió atacar. Y esa decisión cambió su tour, cambió la manera en que México lo miró, y también cambió la manera en que algunos rivales y medios tuvieron que hablar de él. Ahí nace la incomodidad. Porque Isaac ya no era solo promesa, ya no era solo futuro, ya no era solo algún día. Con esa victoria, Isaac se convirtió en presente. Y cuando un corredor joven se convierte en presente, empiezan las resistencias, empiezan las explicaciones, empiezan los peros. Empiezan las frases que intentan bajarlo un escalón. Sí, ganó, pero. Ese pero es el verdadero enemigo. Sí, ganó, pero UAE. Sí, ganó, pero Pogačar. Sí, ganó, pero la etapa. Sí, ganó, pero las circunstancias. Sí, ganó, pero no era el líder principal. Sí, ganó, pero todavía falta verlo. Siempre un pero. Pero la clasificación no dice pero. La etapa no dice pero. La imagen de meta no dice pero, la historia del ciclismo mexicano no dice pero, dice que Isaac del Toro ganó una etapa del Tour, dice que lo hizo después de superar un problema mecánico, dice que tuvo que regresar, dice que atacó, dice que México volvió a levantar los brazos en el Tour. Y eso es lo que hay que defender, no con fanatismo, no inventando conspiraciones, no diciendo que existe una sanción, no diciendo que le van a borrar la victoria, sino entendiendo la batalla real. La batalla por el relato, la batalla por el mérito, la batalla por cómo será recordado ese día. Porque si permites que otros cuenten la victoria como un regalo, entonces mañana harán lo mismo con el podio. Si permites que digan que ganó solo por Pogačar, mañana dirán que resistió solo por UAE. Si permites que reduzcan su ataque a una orden de equipo, mañana reducirán su carrera entera a ser una pieza más. Y no, Isaac puede formar parte de UAE. Isaac puede aprender de Pogačar. Isaac puede beneficiarse de una estructura poderosa, pero Isaac también tiene mérito propio. Las dos cosas pueden ser verdad. UAE lo ayudó a estar en posición. Pogačar condicionó la carrera, el equipo tuvo estrategia. Y aún así, Isaac tuvo que ganar,
porque en ciclismo nadie levanta los brazos por ti, nadie pedalea por ti, nadie sufre por ti, nadie toma por ti esa decisión exacta en el momento exacto. Y por eso el intento de reducir su triunfo se cae cuando miras la secuencia completa. Problema mecánico, retraso, cambio de bici, regreso, ataque, victoria. Ese no es el guión de una victoria regalada, ese es el guión de una victoria peleada. Y quizá por eso dolió tanto fuera de México, porque no fue solo que Isaac ganara, fue la forma, fue que ganó en el Tour, fue que ganó después de un contratiempo, fue que ganó siendo mexicano, fue que ganó cuando todavía algunos lo querían colocar en la categoría de promesa simpática, y una promesa simpática no molesta, pero un ganador real sí. Ahora la responsabilidad también es de Isaac, porque después de una victoria así, el listón sube. Ya no lo van a mirar igual, ya no le van a perdonar igual, ya no van a hablar de él como sorpresa. Ahora cada movimiento tendrá lectura. Si ayuda a Pogačar, dirán que es gregario. Si ataca, dirán que se precipita. Si espera, dirán que no tiene libertad. Si gana, dirán que el equipo lo hizo. Ese es el precio de entrar en la conversación grande. Y Isaac ya entró. Por eso, esta victoria es tan importante. No solo por el resultado, sino porque marca el inicio de otra etapa en su carrera. La etapa donde ya no basta con que corra bien. Ahora también tiene que defender su lugar en el relato. Y ahí el público mexicano juega un papel enorme. Porque México no puede controlar las decisiones de UAE, no puede controlar lo que diga la prensa francesa, no puede controlar cómo algunos rivales interpretan la carrera, pero sí puede recordar los hechos, sí puede repetir la secuencia, sí puede defender la verdad deportiva, sí puede decir Isaac tuvo una avería, volvió y ganó. Esa frase es simple y por eso es poderosa. Avería, volvió, ganó, no hay que adornarla demasiado, no hay que convertirla en novela falsa. No hay que inventar que le quieren quitar puntos o sancionar. La realidad ya tiene suficiente fuerza, porque no hay nada más fuerte que una victoria que sobrevive incluso al intento de rebajarla. Y si alguien insiste en decir que fue por Pogačar, la respuesta es sencilla. Pogačar puede abrir una carrera. UAE puede diseñar un plan. Pero Isaac tuvo que responder cuando le tocó, y respondió ganando. Si alguien dice que fue estrategia, perfecto. Entonces hay que preguntar, ¿cuántos corredores reciben estrategia y no ganan? ¿Cuántos tienen equipo y no rematan? ¿Cuántos tienen oportunidad y la dejan pasar? ¿Cuántos vuelven después de una avería y todavía tienen fuerza para atacar? Esa es la diferencia. La oportunidad puede aparecer, pero solo algunos la convierten en historia. Isaac la convirtió. Y por eso no se puede contar su victoria como si hubiera sido un trámite. No fue un trámite, fue una declaración. Una declaración de que Isaac no está en el Tour solo para aprender. Una declaración de que México no está ahí solo para celebrar top tens. Una declaración de que UAE tiene en sus manos algo más que un gregario joven. Una declaración de que incluso bajo la sombra de Pogačar, Isaac puede tener luz propia, y esa frase es clave. Luz propia. Porque el gran reto de Isaac en UAE será ese, crecer cerca del corredor más dominante del mundo sin desaparecer dentro de su sombra, aprender de Pogačar sin que cada mérito se lo lleve Pogačar, aprovechar la estructura de UAE sin que digan que la estructura lo hizo todo. Ser parte del equipo más fuerte sin perder su identidad. La etapa 2 demuestra que eso es posible. Porque sí, UAE estaba ahí. Sí, Pogačar estaba ahí. Sí, el contexto importó. Pero al final, la historia tuvo nombre y apellido. Isaac del Toro. Y por eso hay que tener cuidado con el titular fácil. No es Pogačar le regaló una etapa a Isaac. No es UAE fabricó la victoria. No es Isaac ganó por circunstancias. El titular justo es otro. Isaac del Toro ganó después de superar una avería y responder con un ataque. Eso es lo que pasó, eso es lo que debe quedar, y eso es lo que algunos no quieren aceptar del todo. Porque aceptar eso significa aceptar que Isaac ya no es solo una promesa bonita para México, es un corredor que puede ganar en el Tour incluso cuando el día se complica, y eso cambia la conversación. Cambia lo que UAE puede esperar de él. Cambia lo que México puede soñar con él. Cambia lo que sus rivales deben respetar y cambia lo que la prensa tendrá que escribir la próxima vez que ataque. Porque después de una victoria así, nadie puede decir que no sabe quién es. Ahora quiero leerlos a ustedes. Escriban Isaac si creen que su victoria fue mérito propio. Escriban Pogačar si creen que la clave estuvo más en UAE y en la estrategia del equipo. Pero antes de comentar, recuerden la secuencia completa. No la versión reducida, no el relato cómodo. No el sí, pero. La secuencia real. Problema mecánico. Cambio de bici, retraso, regreso al grupo, ataque, victoria. Esa es la respuesta de Isaac. No respondió con palabras. No respondió en una entrevista. No respondió entrando en una pelea mediática. Respondió cómo responden los corredores grandes, en la carretera, y quizá esa es la mejor forma de cerrar esta historia. No le van a quitar la victoria en los papeles, pero algunos intentan quitársela en el relato. Intentan reducirla, intentan explicarla por otros, intentan ponerle un asterisco emocional, pero una victoria ganada después de una avería no necesita pedir permiso. Una victoria ganada después de volver al grupo no necesita disculparse. Una victoria ganada atacando no necesita que nadie la rebaje. Isaac ganó, y ganó de una forma que molesta a quienes querían verlo como promesa, no como realidad. Por eso esta etapa importa tanto.
Porque no solo fue una victoria mexicana en el Tour, fue una advertencia. Isaac puede caerse del plan, puede tener un problema, puede perder tiempo, puede verse obligado a rehacerse, y aún así, si le dejan una puerta abierta, puede ganar. Suscríbete a Pedal Crew y activa la campana. Porque Isaac del Toro ya no está pidiendo que lo miren, ya obligó al Tour a mirarlo, y aunque algunos quieran explicar su victoria con otros nombres, la carretera dejó una respuesta clara. El problema fue mecánico, el regreso fue suyo, el ataque fue suyo, y la victoria también.